Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios, leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional. En el Antiguo Testamento del libro de Génesis continuamos con el capítulo 32. Jacob envía mensajeros a Esaú. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlo exclamó: "Este es el campamento de Dios". Por eso llamó a ese lugar Mahanayim. Luego Jacob envió mensajero a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y le ordenó que le dijeran: "Mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos has enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vaca, asno, oveja, esclavos, esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor". Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: "Fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene al encuentro de usted acompañado de 400 hombres". Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, que pensó: si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: "Señor Dios, de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me haría prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado cuando crucé este río Jordán. No tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo y de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me haría prosperar y que mi descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar". Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con su cría, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Luego lo puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y le dijo: "Vayan delante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada". Al que iba al frente le ordenó: "Cuando te encuentre con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te dirige y de quién es el ganado que lleva, le contestará: es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de su ganado le manda mi siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros".
Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo y a todos los demás que iban detrás del ganado. Le dijo: cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto. Y añadirán: su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos los precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas y a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado del río Yabok. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tomó en la coyuntura de la cabeza y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendiga. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, le preguntó Jacob. ¿Por qué pregunta cómo me llamo?, le respondió el hombre. Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Penuel cuando salió el sol, y a causa de su cadera dislocada iba rengueando. Por esta razón los israelitas no comen el tendón que está en la coyuntura de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todo colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y, echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los 2 se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y, al ver a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus niños se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se inclinaron José y Raquel.
¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentabas con ella ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente, quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también. Ve, tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que finalmente Esaú aceptó. Más tarde, Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje, no te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor, debes saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y la vaca acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si le exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo y que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y lo cobertizó para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en Canaán y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, le compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel. En cierta ocasión, Dina, la hija de Jacob, la que tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquem, que era hijo de Hamor, el Jebeo, jefe del lugar, lo agarró por la fuerza, la agarró, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como su hijo estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido,
quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor le dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse pariente nuestro, intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que los habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Siquem, por su parte, le dijo al padre de los hermanos de Dina: si ustedes me hallan digno de su favor, yo le daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanto dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaño a Siquem y a su padre Hamor. Nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestra hija con la de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, no llevaremos a nuestra hermana y no iremos de aquí. Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con la propuesta, y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquem era el hombre más respetado de la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: estos hombres se han portado como amigos, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno sus espadas y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem,
sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron y pasaron sobre los cadáveres, saquearon la ciudad y vengaron por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asno, y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes y sus hijos y mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en la casa. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapaba de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban: desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob lo enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un terror divino se apoderó de la ciudad vecina. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, en decir a Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso Jacob llamó a ese lugar Elón-Batcú. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y le bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamará así. De aquí en adelante te llamará Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que le di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti, y tú también se la doy a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado.
vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: no tema esta por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy se señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Mientras vivía en esa región, Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. Cuando Israel se enteró de eso, se enojó muchísimo. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos de Lea fueron Rubén, que era el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. Los hijos de Bila, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la esclava de Lea, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos que tuvo Jacob en Padán Aram. Jacob volvió a la casa de su padre Isaac en Manré, cerca de Kiriat Arbat, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con su antepasado. Era ya muy anciano cuando murió y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Hermanos, la palabra de Dios nos edifica y nos ayuda a conectar con la gracia de la salvación a través de la crucifixión en la cruz que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel y Dios con nosotros, nos regaló para todo aquel que esté dispuesto a aceptarla y abrir su corazón y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso, en agradecimiento al Padre, cada día de nuestra vida debemos dar gracias a Jesús por ese sacrificio en la cruz de cargar con nuestra maldad y nuestro pecado para darnos gratuitamente la gracia de una salvación. Al Padre Celestial, al Espíritu Santo y a Jesucristo debemos una vida nueva, pero necesitamos una transformación, apartarnos de lo que nos separa de Él para tener una relación con el Padre. La humildad, la disciplina y el estudio de su palabra nos ayuda a conocer cada uno de los pasos necesarios para nuestra liberación. De manera que solo y a través del Padre, dirigiéndonos a Él en el nombre de Jesús, podemos recibir el conocimiento y la capacidad para entender su palabra. Por eso, unidos, podemos hacer una oración al Padre para que nos ayude cada día más y nos indique día a día cómo estudiar su palabra y cómo entenderla. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por todas las maneras en que ella nos ayuda a conocerte mejor, profundamente,
profundizamos nuestro deseo en conocer tu palabra, en escudriñar tu palabra, en explorar tus palabras y toda la riqueza y los tesoros que hay guardado en tu palabra para cada uno de nosotros de una forma personal y particular. Nos ponemos a tu disposición, Padre, para que al aceptar la transformación en el proceso de nuestras vidas y en el proceso de una conversión personal, podamos ir conociendo que en tu palabra hay tesoros escondidos, guardados para nosotros como enseñanza, como disciplina y como un orden al conocer la grandeza de tu poder. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.